Hola amigos, bienvenidos a Arte Maníacos con Lili y Sam. Para esta oportunidad les voy a compartir cómo hacer un gnomo, pero es un gnomo que de pronto está ambientado o que de pronto está inspirado en la época de otoño o la época de Halloween, del Día de los Niños, con materiales muy sencillos. Si vamos a utilizar, por ejemplo, una media o calcetín de esta que tiene un poquito de textura, si no la tienen de este color no importa, pueden utilizar otros colores, ya luego van viendo la importancia del color. Entonces puede ser así beige, puede ser azul, puede ser naranja, puede ser amarilla, del color que ustedes prefieran. Lo que sí voy a utilizar es esta pieza de tela. Esto es una tela de estas que son como de dacrón o popelina, o sea, son telas que son muy económicas en cuadros. En este caso va a estar negro con blanco. Es una pieza pequeña de 50 por 50, pero nos va a quedar también para trabajar. Peluche de pelo largo, miren, aquí lo pueden observar, peluche de pelo largo, una pieza, cartón. Aquí corté 3 piezas porque mi cartón es muy delgado, entonces necesito que me haga por lo menos el grosor de una caja normal, de una caja gruesa. Entonces estas piezas les voy a decir de qué medida es para que la tengan en cuenta. Este es de 9 centímetros, ¿sí? El diámetro de aquí a aquí mide 9 centímetros. Necesito una pieza para darle firmeza al gnomo. Hilo correspondiente a los colores que voy a utilizar. Voy a utilizar también unos girasoles, unas flores de girasol, tijeras, silicona caliente, algodón de relleno, unas calabacitas. Yo ya les he enseñado en otros videos a hacerlo. Aquí en la parte superior derecha les dejo el enlace. Entonces necesitan telas de varios colores para poderlos hacer. Básicamente necesito 2 de estas, van a ser las manos, entonces 2 son necesarias, o pueden utilizar pompones. Los otros son decorativos para el gorro. Y también voy a hacer de estos mismos, igual ahora les voy a mostrar y les explico, para los pies, ¿sí? Los pies o los zapatos. Por eso les digo que es muy inspirado en la época de otoño o la época de Halloween. Si de pronto algún material me falta, que de pronto puede ser el rubor o de pronto algún detalle por allí que no esté en este momento, recuerden que siempre en la descripción les dejo la información de este trabajo. Y con esto comenzamos. Bueno, aquí tengo mis piezas en cartón. Ya les dije que es de 9 centímetros, corté 3 porque es muy delgado, pero si tienen cartón del grueso, mucho mejor. Esto lo que nos va a dar es como la base del cuerpo del gnomo. Entonces lo voy a pegar entre ellos, entre estos cartoncitos lo voy a pegar para que no se me vaya de pronto a soltar. Igual no va a suceder porque esto queda en la parte interna. Hay personas que les gusta rellenar los calcetines con semillas, arroz. Sí, yo prefiero piedras blanquitas, de esas piedras blanquitas prefiero, o de pronto también hay unas de vidrio que son como de cristal, también las prefiero. Alimentos no. Entonces yo voy a utilizar cartón para dar la base y el relleno va a ser algodón de relleno. Pero cuando a veces hay partes donde no venden el algodón, entonces pueden utilizar piedritas o algo que les ayude a formar el cuerpo. El cuerpo lo vamos a formar con esta media, con ese calcetín. Aquí les muestro. Esta va a ser la base. Entonces allí voy a poner mi cartón. Lo voy a introducir. Lo organizo muy bien. Y luego entonces procedo a llenarlo. Bueno, así lo llevo relleno. Se puede decir que rellene todo lo que corresponde a el pie. Listo, en la media, todo lo que corresponde al pie. Miren cómo es la tela de linda, ¿sí? Es una tela de punto. Entonces eso nos inspira mucho a los duendes o a los gnomos nórdicos, ¿sí? Que su ropa es cálida, es gruesa. Entonces esto nos ayuda mucho. Aquí voy a cortar una pieza. Vamos a ver si por aquí tengo una pieza pequeña del cordón. Voy a anudar en el extremo y corto el exceso. Listo, lo del sobrante lo corto. Bueno, entonces elijo la mejor cara del cuerpo. Este ya es el cuerpo de este gnomo. Y ahora el sobrante de la media, si la parte más larga de la media, la voy a mirar de qué largo la necesito para que me haga de brazos. Miren aquí, por ejemplo, tomo la medida. Yo creo que allí se alcanza a ver. Si ahí tomo la medida aproximada, corto
y voy a hacer lo que corresponde a los brazos. Voy a sacar las dos piezas para los dos brazos. Esto lo enrollo y así no necesito relleno, y el extremo de la media que está bien terminado lo dejo tal cual. Listo, entonces así armaría los brazos de cada lado de mi gnomo. Bueno, ya están listos, entonces lo que voy a hacer es pegarlo a los lados. Miren, así lo voy pegando a los lados. Solamente en la parte superior del brazo, no es todo el brazo el que voy a pegar, no. Bueno, ya están ellos aquí pegados los brazos. Ahora lo que voy a hacer es buscar el peluche, ubicar el peluche. Aproximadamente la pieza que voy a cortar es 10 centímetros y el largo aproximadamente de unos 15 centímetros. ¿Listo? Pongan mucha atención y apunten. Cuaderno y lápiz y apunten 10 por 15. 10 por 15. Aquí yo más o menos estoy sacando la pieza, sí, 10 por 15. Entonces, normalmente el peluche, les voy a indicar aquí, se corta solamente se corta la tela, no se corta el peluche todo, porque por eso es que queda como recto y no queda tan bonito. Entonces aquí lo que estoy haciendo es sacando la pieza de aproximadamente los 15 centímetros. Ya voy a medir. Ya llevo los 15 centímetros. Entonces aquí, miren, aquí cuando ustedes ven, yo voy a cortar y se va a ver como recto. Pero ahora yo le voy a dar un pequeño cambio, ¿sí? Miren, así. Ustedes despegan y se ve el peluche completo. Se ven las puntas naturales del peluche. Entonces aquí lo que voy a hacer ahora sí es acomodar un poco, acomodar un poquito para que me quede bien. Y no se preocupen por los extremos, por las puntas, porque esto lo voy a poner más puntudo, ¿sí? En el extremo lo voy a poner más puntudo. Miren, la pieza queda más puntuda, miren cómo queda por detrás, la medida de 10 centímetros y el largo me quedó de 14 centímetros. Haciendo ya los cortes queda así y miren que la barba queda desaliñada. Esta la voy a colocar aquí. Listo, la pego. Bueno, ya quedó pegado, entonces ahora necesito una nariz. La nariz la pueden hacer con varias cosas. Yo les he enseñado, por ejemplo, que se puede hacer con un pompón, se puede hacer con una bola de icopor, se puede hacer con tela en color rosa pálido y queda también perfecto. Y en mi caso, pues en esta oportunidad tengo de esta tela, de la misma de la media, ¿no? Y voy a hacer entonces la nariz. Aquí saqué dos piezas, voy a utilizar solamente una. Y la medida me quedó de 9 centímetros por 6, 9 por 6. Y lo que voy a hacer es coser y darle forma entonces a mi nariz. Voy a hacer una puntada intermedia. Aquí lo voy a utilizar con color naranja para que ustedes vean lo que voy a transformar la pieza de tela en la nariz de este gnomo.
Ya queda la nariz, miren que es como un pompón y lo voy a pegar. Luego con un poquito de rubor le doy también color para que quede mucho mejor. Aquí ustedes pueden ver el color del hilo, lo hice con naranja, pero ustedes buscan el color que mejor les quede. ¿Listo? Entonces aquí pegamos muy bien la nariz. Bueno, así ya le di un poco de color. Ahora voy a tomar, miren, esta es la pieza que tengo para trabajar en esta de cuadros, y lo que voy a hacer es doblarla los extremos, no cuando doblamos así que nos quede cuadrado perfecto, listo, sino que voy a doblar que me quede en triángulo, miren, así en triángulo, listo. Y aquí lo que voy a hacer es medir aproximadamente de qué largo quiero que me quede este. Ya les voy a dar la medida exacta, yo lo voy a tomar es como yo normalmente puedo sacar un molde que me salga muy sencillo. Entonces ya encontré aproximadamente y ya les voy a dar la medida a ustedes para que lo saquen bien. ¿Listo? Bueno, aquí la medida me quedó de 26 centímetros a este lado, 26 centímetros a este, y el ancho me quedó de 39 y esta medida es también de 26 centímetros. Listo, se hace como curvo. Si ustedes quieren lo pueden coser o lo pueden pegar, como ustedes prefieran. En esta ocasión yo voy a optar por pegar para agilizar un poco más el trabajo. Listo, entonces aquí en el extremo voy a poner un poquito de silicona, pego la pieza para formar rápido el sombrero o el gorro del gnomo. Aquí ya debió haber secado, entonces doy vuelta a la pieza de que ya quedó el gorro armado. Listo, miren, si ustedes quieren pegarlo lo pueden pegar. Yo normalmente coso, siempre coso, pero para darle agilidad un poco al proyecto, entonces en esta ocasión, en esta oportunidad pegué. Aquí sacamos muy bien el extremo, así ya nos queda. Lo pueden medir también para ver cómo les va a quedar en el muñeco. Quedó perfecto. Ahora lo que voy a hacer es rellenarlo, y también para que no quede esto tan mal presentado, lo que hago es una boa con la misma tela. Hago aquí en esta parte, hago un dobladillo, pego y corto para que me quede una boa bien bonita y podamos decorar el contorno del gorro. Bueno, ya pegué entonces el contorno, miren que queda mucho mejor terminado, y ahora lo que voy a empezar es a rellenar, porque este gorro debe tener cuerpo para poder pegar las calabazas que les mostré al principio, al igual que los girasoles. ¿Listo? Entonces lo rellenamos muy bien. Bueno, aquí ya tengo el gorro relleno, entonces lo voy a ubicar en esta parte, escondo este cordoncito y si me estorba lo quito también. Entonces miren, voy pegando por todo el contorno. Si quieren pueden ayudarse con alfileres para sostener la pieza. Rellenan un poco más si es necesario, lo pueden rellenar un poquito más. Listo, vamos poniendo y vamos ubicando. Bueno, ahora que ya lo tengo con los alfileres, lo que voy a empezar es a pegar
con la silicona. Listo, voy pegando y voy sosteniendo. Si quiero puedo dejar los alfileres mientras pega bien. Bueno, aquí está secando, lo tengo con los alfileres aún para que seque muy bien. Entonces así va quedando el gorro de este gnomo. Y para decorar, porque si ustedes ven no he puesto aún las manos y tampoco los pies, y la decoración del gorro son las calabazas, entonces voy a tomar así estas 8 calabazas que ustedes ven aquí a un lado. Ellas se hicieron con circunferencias como esta, pero medía 9 centímetros, ¿sí? De aquí a aquí 9 centímetros. Unas quedaron más grandes probablemente porque estas son hechas en fieltro y en paño lenzi, entonces la tela cede un poco más y quedaron más grandes. Y las más pequeñas son en tela de cuadros, igual que la que se utiliza en el gorro del gnomo. Listo, en este gnomo es de la misma, pero en color naranja con blanco. De ellas voy a hacer 4 y de estas ustedes pueden hacer los colores que quieran. Normalmente es como para que le dé color al muñeco. Para los pies también voy a hacer 2 circunferencias de 12 centímetros. Estas sí tienen 12 centímetros y voy a hacer la calabaza. Les voy a explicar para que vean cómo van a hacer estas mismas con la misma técnica. Lo que hago es que a la circunferencia voy a empezar a zurcirla en puntada intermedia. Si de pronto quieren ver las calabazas un poco más decoradas, hay un video especial solo de calabazas. ¿Listo? Aquí les voy a enseñar lo básico. Vamos a por todo el contorno a hacer esta puntada, zurcimos, relleno y sello. Así se van a hacer los pies de este gnomo. Y luego le daré unas puntadas más que ahorita les muestro para convertirlos en calabazas. Bueno, aquí como pueden ver, miren, puntada intermedia. Lo que voy a hacer es alarla. Miren que ella se está zurciendo, ¿listo? Es como si fuera una bolsa. En realidad lo que hago es como una especie de bolsa, halo, 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 y miren que va quedando como una bolsita. Lo que hago entonces ahora, mírenla, es rellenarla y sellarla. Si es lo primero, antes de darle forma de calabaza, lo primero que hago, como cuando se hace la nariz o se hace un pompón, es rellenarla y sellarla. Bueno, ahora que acabo de sellarla, entonces voy a introducir el hilo en el centro y lo voy a sacar también en el centro o lo más centrado que pueda en la mogolla, ¿sí? en esta pieza. Entonces lo que hago es traer el hilo, miren, yo halo y voy trayendo el hilo de nuevo a la parte del centro. No se preocupen por esto, que no se va a ver. Y vuelvo y saco el hilo en el mismo punto. Y entonces ya me va dando un poco la forma, y para que me quede doble, entonces vuelvo y pongo el hilo en el mismo, y así se me va a ver esto también un poco más colorido, se va a ver muy bonito. Entonces eso es lo que voy a hacer. Esto lo repito varias veces, exactamente lo puedo repetir 8 veces. ¿Listo? Este mismo ejercicio.
Bueno, aquí ya tengo las calabazas que corresponden a los pies del gnomo. Tengo también las dos que corresponden a las manos del gnomo. Y tengo la que es de decoración. ¿Listo? En total son, recuerden, 8 calabazas pequeñas de 9 centímetros la circunferencia y 2 de 12 centímetros la circunferencia. ¿Listo? Para que así sepan. Voy a empezar a trabajar. Voy a empezar a pegar, por ejemplo, aquí voy a acostar al gnomo y voy a pegarle las manos, así. Todo es para que sea muy inspirado, así tipo otoño, entonces por eso hice las calabazas, para que sean las manos. Si no quieren poner calabazas, pueden colocar también pompones. ¿Listo? Pueden colocar pompones, que yo les he enseñado en otros videos cómo ponerle pompones en las manos a los gnomos o a los muñecos. Ahora voy a pegar los zapatos. ¿Listo? Aquí todavía la barba no la he pegado, pensando en colocar los zapatos y los pego también. Así van quedando los zapatos, es como si él estuviera sentado. Y ahora voy a empezar a decorar con las calabazas, todo el gorro. ¿Listo? Todas las calabazas las empiezo a pegar, las organizo y van a empezar a ver cómo queda la decoración de estas calabazas con los girasoles. Va a quedar, la verdad, muy bonito, muy colorido. Bueno, ahora voy a quitar algunos girasoles de los que ya tenía previamente. Estos girasoles así. El ramillete viene por 4 grandes y 3 pequeños. Entonces ustedes los consiguen en el mercado artificiales, así artificiales. Y entonces, por ejemplo, todas estas hojas las podemos también colocar como decoración y nos va a quedar muy bonito. Entonces vamos a empezar a cortarlo. Voy a empezar a cortar las hojitas. Voy a empezar a ponerlas una a una. Bueno, así decoré. Miren que coloqué las calabazas. Entonces las calabazas se colocan como por instantes para permitir luego poner las hojas. Miren que las hojas también las utilicé y le dan un color y un contraste muy lindo. Miren acá, por ejemplo, con el girasol, si falta pegamento le ponen más. Acá tengo ya los pies, listo, los zapatos. Y para decorar un poco más quiero ponerle en la mano. Lo que pasa es que no sé si colocarle en las dos manos. Yo creo que esta va a ir así, en esa posición, y la otra flor se la voy a colocar en esta otra mano para que se vea mucho más decorado, mucho más lindo. La verdad me gustó este trabajo, me gustó este proyecto. La idea es como compartir cosas para Halloween, para el día de los niños, que sea como un Halloween muy infantil, muy decorativo, muy de otoño, mucho color, que las casas se vean muy lindas, porque para estas fiestas pues no es necesario solamente colocar calabazas y fantasmas y Dráculas, sino que también se pueden colocar decoración así muy bonita para que se vea elegante nuestro hogar. Entonces aquí le voy a poner la silicona y voy a proceder a pegar la flor en la mano, por decirlo así, de el gnomo. Listo, esperamos que seque. Aquí lo tengo. Esperamos que seque y ubicamos aquí en el cuerpo. Miren cómo se ve. Creo que allí se puede observar bien.
Lo que pasa es que la cámara no se me presta mucho lo lejos para mostrarlo si se ve bien, pero creo que allí ustedes pueden ver la decoración de este gnomo nórdico otoñal o gnomo nórdico para las fiestas de otoño, de fiestas de Halloween. Espero que la verdad les guste, que sea de mucha ayuda, que pongan en práctica todas esas ideas que les comparto. Si ha sido así, si te ha gustado, recuerda regalarnos tu me gusta, que es totalmente gratis. Suscríbete allí en el botón donde dice suscribirse, que también es gratis. Déjanos tu comentario, que es muy importante para nosotros, y comparte, por favor, comparte para que las personas conozcan también nuestro trabajo. Nos ayudas también con el algoritmo y eso va a mejorar nuestras visualizaciones. Nos vemos en un próximo video aquí en tu canal Arte Maníacos con Lili y Sam. ¡Hasta pronto!